La resurrección, un hecho fundamental. ¿Por qué murió Jesús? Desde el punto de vista de un judío. Jesús murió porque se hizo pasar por un Mesías del pueblo de Dios, pero este no cumplía con los requisitos del Mesías que ellos esperaban, por lo tanto era considerado un falso Mesías. Además, Jesús rompía el sistema religioso al juntarse con prostitutas, enfermos y marginados. Esto hizo que se llevara muy mal con las autoridades de la religión y por lo tanto estas mismas querían sacarlo del camino. ¿Por qué murió Jesús? Dentro de un contexto político y religioso. Dentro de lo religioso, se puede decir que las personas de ese entonces estaban mandados por las autoridades judías, las cuales eran muy pocas y tomaban las decisiones. Y además no querían a la figura de Jesús, porque no era lo que ellos creían que podía ser un Mesías. Los judíos seguían al pie de la letra la ley judía, y Jesús pone en cuestión el sistema religioso judío, al juntarse con pecadores y republicanos. Esto también le traía consecuencias. Dentro de lo político, se puede ver que los judíos creían que Jesús iba a liberar al pueblo de los romanos. Esto hace que las autoridades judías entren en un conflicto con Jesús y la gente que lo siga a él. Y también Jesús promovía mucho y motivaba a que la gente no pagara impuestos. Todo esto fueron causas de por qué murió Jesús. ¿Cuál fue la importancia de la resurrección de Jesús? Partir explicando dos elementos que hacen incierta esta resurrección. Mencionar que biológicamente es imposible que alguien resucite y además que no existen evidencias verídicas que comprueben que Jesús resucitó. Es importante porque testifica el inmenso poder y divinidad del mismo Dios. Creer en la resurrección es creer en Dios. Solo el que creó la vida puede resucitar muertes. De esta forma, valida la naturaleza divina y valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y resurrección de Jesús. Los textos magistrales para afirmar la importancia de la resurrección son dos fragmentos del Catecismo de la Iglesia Católica. En 989 dice: creemos firmemente y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Y el 991 dice: creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Como grupo concluimos que hay muchos argumentos que pueden validar o no la resurrección de Jesús, y esto le da a cada uno la oportunidad de creer si esto es falso o no. Sin embargo, para nosotros, la importancia de la resurrección no radica si es válida o no, sino en el impacto que tuvo en la religión cristiana, ya que es un evento muy relevante en su historia. En el fondo de la resurrección representa la fe y las creencias más profundas de los cristianos, y estas se relacionan con el vivir de cada creyente. Por esto mismo, nos debemos preguntar de qué formas y maneras podemos unir la resurrección de Jesús a nuestra vida.